nuestros maestros Walter Chalco y Saiwa para Runa Siminchik. Alto pelocero cachcancho, serenitay. Ñuqapas sunquyki cachcancho, serenitay, serenitay. Ñuqapas sunquyki kaptinqa, serenitay. Permíteme una palabrita, serenitay, serenitay. Ñuqapas sunquyki kaptinqa, serenitay. Permíteme una palabrita, serenitay, serenitay. Imaynallam kachkankichik llaqta masiykuna, nuestra secuencia Runa Siminchik, como siempre, informándoles que nuestro hermano Odón Aldoradín no nos acompaña hoy, pero pronto estará con nosotros. Rogamos a Dios que se recupere pronto. Maestro Jinyachu, estamos celebrando el día de hoy, el Día Mundial del Folclore. Llaqtanchikpa yachay ninkuna. Llaqtanchikpa yachay ninkuna, porque folclore es una palabra en inglés. En inglés. En quechua sería Llaqtanchikpa yachay ninkuna, o yachaynin también, ¿no? Hablaremos saber del pueblo. Temas sobre el folclore. Exacto, sobre el saber de los pueblos del pueblo. Por ejemplo, hoy día estás vestido diferente, de maestro. Morochuco. Que es El también morochuco ya es una parte, costumbre. exacto, parte del folclore andino. Lojo, Lojo, el sombrero. chuco, Chucu, ¿no? Lo que conocemos como chullo también, ¿no? Chalina, chalina, poncho, poncho, chuspa, chuspa, chuspa. que se usa en rituales. En rituales, siempre llevan los morochucos para su Boca. rito. Ajá. Muy bien. La liquilla. La yiquia. ¿no? La liquilla. Como costumbre, los vestuarios. Los vestuarios también, como también. viste el hombre en el mundo andino. En el mundo andino. Tendríamos en este caso también la música. La música, el taqui. Taqui. Taqui es canto y música a la vez. Las variantes, el guayñu, Guayñu. lo que ahora conocemos como guayno, ¿no? Guayñu. Es para música de todos los festivos. Ayataki, Ayataki. música para los muertos, difuntos. Hashua, Hashua. música o canto para la cosecha. Cosecha, la hashua. La hashua. Y el jarawi es para la siembra. El Jarawi. Y para comunicarse también, de También pueblo a pueblo. Jarawi. Jarawi. Después tendríamos Danzas, pues, las danzas, relacionadas con la música, ¿no? las danzas. Bueno, los más conocidos podríamos mencionar el quinoajajuy, una danza para cosechar. El jajuy es frotar para cosechar la quinoa. Y la alberja sarui. Y la también. alberja sarui, ¿no? Alberja sarui. O tenemos la guaconada. Eso es la guaconada. Guaconada ya es castellanizado, pero su raíz es quechua, huacón. ¿no? Huacón de eso, guay es sorpresa y con es sacerdote. El huacón, la tunantada también. La tunantada también es de jauja. jauja, pero su raíz, en cambio esta no es española, pero ya es una, ya es una costumbre. Es una costumbre. Entre las costumbres también tendríamos el aini. Exacto, el aini para la ayuda mutua. Y la minca. El trabajo de la reciprocidad es el aini. Eso. ¿no? Y para la minca es el trabajo obligatorio de la comunidad, en obras grandes para la comunidad. Y hay otra que es la mita. Pero la mita es trabajo forzado. Que ya no se practica. Porque ya no hay, pues, esclavos, por ejemplo, ¿no? O conquistados. Estamos hablando sobre las costumbres de nuestro pueblo el día de hoy. El saber de nuestro pueblo. Y nos vamos siempre recordándoles, amigos, que es importante hablar nuestro quechua. Es una obligación para todos los peruanos saber hablar quechua. Así que esta es nuestra secuencia Runa Siminchik. Nos vamos cantando, maestro. Muchas gracias, Walter Chalco, siempre acompañándonos en Miskitaki. Adelante, Damaris, este es Miskitaki. Eso. Alto pelocero cachcancho, serenitay. Ñuqapas sunquyki cachcancho, serenitay, serenitay. Ñuqapas sunquyki kaptinqa, serenitay. Permíteme una palabrita, serenitay, serenitay. Ñuqapas sunquyki kaptinqa, serenitay. Permítame una palabrita, serenitay, serenitay.